quisiéramos consultarle qué destaca sobre los avances que menciona el presidente Petro en diferentes aspectos, sobre todo en la materia de lograr la paz en Colombia que está buscando su gobierno. Bueno, en efecto, desde el primer momento el presidente Gustavo Petro llega con una bandera de paz total. En ocasiones, y especialmente al inicio de su gestión, resultó un poco difícil comprender lo que significaba. Él en su discurso ayer mencionó que la paz total es un elemento que vincula elementos internos, es decir, de la búsqueda de negociación y sometimiento a la justicia de los grupos al margen de la ley que aún operan en nuestro país. Estaríamos hablando del Ejército de Liberación Nacional como la guerrilla más importante y de otras facciones que tienen intereses económicos y que deben someterse a la justicia. Estoy hablando de bandas emergentes que surgieron después de la disolución de las FARC o de los antiguos paramilitares y que ejercen presión, control territorial, aunque sea mínimo, o actividades económicas delictivas, especialmente en zonas de frontera, ya sea frente a la frontera colombo-venezolana o frente a la frontera colombo-ecuatoriana, que son dos de las más complejas, si se quiere llamar de alguna forma. Pero al mismo tiempo, esa paz total se traduce en buscar y en encontrar mecanismos que permitan a otros países o a otras sociedades favorecer canales de diálogo para superar los problemas que tienen. Ese sería el enfoque de la paz total. En ese sentido, ha habido un envío de propuesta de acto legislativo con la intención de otorgar facultades al Ejecutivo para que pueda negociar con esos grupos al margen de la ley. Asimismo, han iniciado la identificación de personas que negociarían por parte del gobierno frente al Ejército de Liberación Nacional. Los nombres aún no han sido revelados, pero se espera que lo hagan en próximos días. Rafael, en torno a la participación y al recibimiento de esta apuesta del presidente Gustavo Petro sobre la paz total, pero que han tenido también algunos países, como es el caso de Venezuela, el caso de otros países latinoamericanos que se han ofrecido como garantes de este proceso, y también la perspectiva estadounidense. Recordemos una reciente reunión que tuvo el presidente Petro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que se refirieron muy específicamente a este punto. ¿Cómo entran en este proceso esos países que buscan también apoyar a Colombia en la paz total que se busca para cesar la violencia por más de 60 años? Bueno, Estados Unidos ha tenido un compromiso inquebrantable con Colombia, en especial la implementación del Plan Colombia, pero al mismo tiempo la implementación del acuerdo de paz con las FARC ha sido importante para ese país. Y por lo tanto, le preocupa algunos elementos relacionados con las violaciones de derechos humanos que han cometido el ELN y otros grupos al margen de la ley, y asimismo ha dejado en claro que esa negociación debe hacerse dentro del marco jurídico colombiano y debe respetar los acuerdos firmados por Colombia frente a organismos internacionales y frente a aliados en particular. ¿Por qué? A Estados Unidos le preocupa que algunos narcotraficantes se hagan pasar o hagan ver su lucha como legítima para evitar penas que podrían estar siendo juzgadas en los Estados Unidos o en otros lugares. Entonces, ahí yo creo que la recomendación es tener cuidado. Y como usted lo menciona, el restablecimiento de relaciones con Venezuela era un elemento central tanto a nivel interno como de su política exterior. Los acercamientos que ha habido con la administración de Nicolás Maduro permitieron observar que el ELN se siente seguro con el gobierno de Maduro al interior de esos diálogos. Pero eso despierta, tanto a nivel interno como frente a otros aliados, especialmente Estados Unidos, tal vez cierto recelo, porque en efecto es importante los diálogos en Colombia, siempre ha habido un diálogo y una disposición para que esa negociación se lleve a cabo, pero al mismo tiempo la situación política interna en Venezuela amerita que se deba tener mucha cautela, con la intención de que los diálogos que Colombia pretende llevar a cabo no se empantanen o se vean dificultados o se vean complicados por la situación política a nivel interna que vive el hermano país. De tal forma que esa situación
seguirá siendo un elemento de atención, de cuidado, con la intención de que puedan prestar sus servicios de la mejor forma, pero al mismo tiempo no nos veamos en una situación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, una posición difícil en el sentido de que no se puede avanzar por la incapacidad que tengan de solucionar sus disputas o las diferencias que aún persisten y que no han permitido llegar a un diálogo de encontrar consensos sobre las elecciones que en el 2024 se deberían llevar a cabo. Bien, estimado Rafael, ya tenemos ciertos avances que usted ha mencionado, también en otras materias como la económica, la reforma tributaria, que ha sido apoyada por el Congreso, la paz total, que también se ha aprobado como un proyecto de ley en el Congreso colombiano. ¿Qué falta por hacer al gobierno de Petro en estos cambios que impulsó desde su campaña política y que busca ser un gobierno reformista para esta etapa de Colombia? Ya para finalizar. Bien, es bien importante. Otro tema central ha sido la reforma agraria. La reforma agraria pasa por comprarle a grandes terratenientes y al sector privado hasta 3 millones de hectáreas que serán dedicadas a los campesinos y a las familias más vulnerables del país en distintas zonas. Esas tierras se caracterizan por ser altamente productivas y por lo tanto hay un desafío interno y es los recursos necesarios para llevar a cabo ese tipo de reformas sin que se afecten los presupuestos nacionales. La propuesta ha sido a través de cooperación internacional. Ese es un elemento central porque completa uno de los puntos importantes de reforma agraria del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Otro tema importante que usted ha venido señalando pasa por la competitividad del país. Es decir, un plan que permita la realización de obras de infraestructura, especialmente que permita acercar a los municipios más distantes, a las zonas más apartadas del territorio nacional, a los centros urbanos regionales y por supuesto de exportación. Ese ha sido otro elemento central para el cual Gustavo Petro dedicará una gran parte de sus primeros meses a tratar de pasar en el Congreso. Bueno, parte de esos avances que ha tenido el gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro, que asumió el pasado mes de agosto, como usted lo mencionaba, pues el tema económico, la serie de reformas que se buscan hacer en el seno del país y también las relaciones entre Colombia y Venezuela que han sido normalizadas recientemente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael, un gusto que haya estado con nosotros hasta ahora en Primera Página. Vale, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Rafael Piñeros, profesor de la Universidad de Colombia.